Bien, estamos entrando ahora en nuestra primera lección con respecto al tema que estamos tratando en este máster en Ciencias Teológicas. Vamos a hablar de liderazgo. Importante, vamos a respondernos una pregunta. ¿El liderazgo es innato o adquirido? ¿Qué dice la evidencia bíblica sobre este caso? En nuestra guía podemos encontrar que nos habla de que es común observar la poca comprensión de lo que significa y representa liderar. ¿Y esto por qué? Pocos entienden o saben lo que significa liderar, pero todos los seres humanos tratan de influenciar a su entorno. Es más, según estudios que se han realizado, una persona promedio en el día influencia al menos 4 personas a su alrededor. Según Tim Robbins, somos el resultado de las 4 o 5 personas con las que compartimos constantemente. Esto quiere decir que si usted anda con personas emprendedoras y habla constantemente de temas de emprendimiento, usted se va a desarrollar en el emprendimiento. Esto quiere decir que si usted anda con personas que se están quejando constantemente, quejándose por las circunstancias de la vida, por el costo de los alimentos, por el poco acceso a la salud que pudiera tener en su lugar de origen, usted se va a sentir igual. Y esto va a generar en usted una carga emocional, hormonal, que le va a enfermar. La queja debilita el espíritu, nos enseña la Escritura. Entonces, debemos llamar a las cosas por su nombre, pero cuidado, quejarnos nos puede llevar a inhabilitar áreas maravillosas de esta caja que se llama cerebro, que nos permite resolver problemas. Leemos por aquí. Suele asociarse a posiciones de mando organizacional, político y social. El liderazgo. De repente usted hace una encuesta sobre qué es el liderazgo en su entorno, iglesia, sociedad, y usted ve el líder, lo ve como algo que representa una posición social, política, organizacional. Suele decirse que el presidente de una nación es el líder de la nación. Suele decirse que el presidente de una organización es el líder de la organización. Puede decirse que el pastor de una organización es el líder de la organización. Pero resulta y acontece que puede estar ocupando una posición como presidente, como pastor, pero no desarrollar su liderazgo. El liderazgo ciertamente es innato. La esencia para liderar está en cada uno de nosotros, los seres humanos. Pero depende de usted y de mí desarrollar esa esencia para transformar ese código interno en algo externo. Otros piensan que el liderazgo es práctica exclusiva de algunos miembros de un grupo selecto, cerrado, exclusivo. Cuando lo cierto es que todos nosotros, los seres humanos, tenemos el instinto y la capacidad para liderar, pero nos falta o les falta la actitud necesaria para que ese potencial sea liberado. Ahora mire esto. Lo cierto es que la revelación del liderazgo solo puede ser experimentada en su total plenitud en conexión con el Creador. Tratar de desarrollar este liderazgo a expensas de Dios generará un producto incompleto en el que el líder siempre necesitará algo más. Por esto podemos entender que han existido grandes líderes en la humanidad, hombres que han desafiado las circunstancias y han llevado a ejércitos, por ejemplo, a la guerra, como los liderazgos de Adolf Hitler, que desarrollaron todo lo que hoy en día conocemos históricamente como los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Liderazgos que estaban fundamentados en lo interno, pero con falta de conexión divina. Usted y yo podemos desarrollar un liderazgo de alto impacto, un liderazgo que trascienda las circunstancias a nuestro alrededor, que impacte e inspire la vida de las multitudes. Para eso nacimos. Ahora, con respecto a lo que estamos mencionando sobre la revelación en la Escritura, es necesario que vayamos al origen. Es necesario que leamos lo que nos expresa el libro de Génesis con respecto a lo que significa liderazgo. El libro del Génesis define por parte del Creador el porqué y el para qué del ser humano. Lo podemos leer
en la cita bíblica Génesis 1, 26, 28. Puede tomar la versión bíblica que usted quiera. Y dice así la que yo tengo. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire qué maravilla. Aquí nos está expresando el Creador toda la visión, está transfiriendo la visión de lo que significa el liderazgo que ha encomendado en usted y en mí. Podemos desarrollar de este párrafo de la Escritura, de estos 2 versículos, 3 versículos de la Escritura, podemos desarrollar clases y clases completas sobre el liderazgo, porque nos está hablando de un compendio de actividades, de una plenitud de actividades en donde resaltan muchos aspectos y características determinantes. Usted y yo hemos sido llamados a desarrollar este liderazgo, un liderazgo de alto impacto que fructifique el 100 por 1, que se multiplique en su familia, que se multiplique en su comunidad, que se multiplique en su empresa o empleo, que se multiplique en la sociedad en general en donde usted impacta, que se multiplique en una nación, que se multiplique en la tierra entera. Por eso es que la tierra va a ser llena del conocimiento de la voluntad del Eterno, del Dios Altísimo. Ahora, ¿cuál es la clave para que podamos avanzar conforme a esta visión amplia del liderazgo? Muy sencilla, conexión. Necesitamos estar conectados con la fuente. Si usted y yo nos desconectamos de la fuente, no avanzamos. Si usted y yo nos conectamos un día sí y un día no, no avanzamos. Y muchos viven esa experiencia. Viven desconectándose como cuando usted tiene el teléfono con muy mala señal y usted está tratando de mandar un mensaje y el mensaje usted lo escribe y el mensaje usted lo envía, pero el mensaje tarda demasiado porque de repente a veces no llega porque la conexión se cayó. Cuando la conexión se cayó, no podemos acceder entonces a esa comunicación fluida con quien estamos tratando de comunicarnos. Entonces necesitamos conexión directa. Con respecto a la conexión, veamos lo que nos enseña la Escritura. Esto es un hecho muy interesante que se encuentra en el libro de Juan. Y dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos habla más abajo en esta cita bíblica, en Juan 15, nos habla de que podemos dar fruto al 60, al 90 y al 100 por 1. Yo creo que podemos desarrollar un liderazgo como fruto al 100 por 1. Pero la condición sine qua non que usted y yo tenemos que tener presente es esta: conexión. Estar conectado con el Dios Altísimo y Soberano tiene una serie de requisitos. La Biblia nos enseña que debemos estar sometidos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Hay personas que viven una vida resistiendo a Dios y sometido al diablo. ¿Y qué ocurre? Entonces son improductivos, son infructíferos, no generan fruto y se frustran. Debemos vencer la frustración corriendo a desarrollar una conexión fidedigna con el Dios Altísimo. Usted en este máster ha tenido o ha recibido herramientas, no solamente de un contexto teológico, fundamentos teológicos, sino que hemos hablado del bienestar emocional, de cómo lograrlo, cómo mantenerlo, cómo desarrollarlo en otro nivel y cómo multiplicarlo en nuestro entorno. También hemos hablado de la transformación del pensamiento, de cómo se derriban esos argumentos que se están levantando en contra del conocimiento de Dios y que impiden que los pensamientos del Dios Altísimo, que son más grandes que los nuestros, puedan tener cabida en nuestra mente. De eso trata Corintios cuando habla de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios.
Yo lo entiendo como neuroeducador, que tiene que ver precisamente con esas estructuras tienen que ver con ese sistema de creencias que se ha construido en nuestra mente y que impide que no podamos razonar de forma diferente. Pero eso lo podemos vencer con un trabajo diario. Yo sé cómo se siente usted a esta hora de esta clase. Yo me siento excelentemente bien porque yo nací para esto. Yo nací para predicar el Evangelio y nací para enseñar estos maravillosos principios a multitudes. Y entiendo entonces la importancia que significa conectado o estar conectado a la fuente. Porque estar conectado a la fuente de vida, que es Cristo, es transformador. Esa transformación que se inicia cuando lo reconocemos en nuestro corazón como nuestro genuino Salvador, cuando hemos recibido entonces de parte del cielo esa ciudadanía que nos dice y nos declara que somos hijos de Dios, allí se inicia un proceso de transformación en donde nosotros comenzamos a mudar estas ropas viejas para vestiduras o para tener vestiduras nuevas. Entonces, volvamos al tema de la conexión. Para mantenerse conectado a Dios se debe desarrollar algo muy importante que se llama identidad en Cristo. Y esto solo es posible teniendo la revelación de quién es Dios para su vida. Es impresionante la cantidad de problemas que tienen los seres humanos en la humanidad con respecto a la falta de conocimiento de quién es Dios. Número 1, no saben quién es Dios. Número 2, no saben quiénes son en Dios. No saben quiénes son en Cristo. Si no sabes quién es Dios, no sabes quién eres en Dios, vas a ser como una hoja que cae de algún árbol y que de repente un viento sopla y la lleva a una colina maravillosa y hermosa. Pero de repente vuelve a soplar el viento y esa misma hoja que estuvo en una colina hermosa termina cayendo en un charco inmundo. Está en nosotros definir qué queremos para nosotros. Importante, la revelación completa del liderazgo la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró el camino, la verdad y la vida, sin la cual es imposible alcanzar el propósito para el cual nacimos. Mire esto que se expresa en Filipenses 2, 5 al 8. Y la clave para ejercer nuestra asignación está en tener la misma actitud, pensar, sentir que tuvo Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Propósito. Nuestro Señor Jesucristo tenía muy claro, primero, quién era Dios, segundo, quién era Él, identidad. Él tenía clara su identidad como el Salvador, el Redentor. Por eso es que no tenía decir yo soy, no tema decir yo soy. Porque una de las cosas que nos enseña el Señor desde el comienzo de la Escritura es yo soy. Recuerda el momento en donde es llamado Moisés a liderar el éxodo. Moisés estaba en un desierto. Moisés estaba en un lugar en donde el escenario era contrario a lo que Dios había declarado y determinado para su vida, porque él era un libertador que Dios había levantado para ese tiempo en el cual nació. Pero Moisés estaba en un desierto. Incluso había tenido problemas con su identidad. No sabía quién era. Trabajaba bajo la cobertura de su suegro, haciendo algo que quizás fue por mucho tiempo su fuente de vida, pero era temporal, porque él había nacido para liderar al pueblo de Israel, para llevar a Israel a través del Sinaí a la tierra prometida. Veamos los ejemplos de liderazgo que tenemos en la Escritura. Hay muchos de ellos que primero nos demuestran lo que representa Dios y la identidad como valores determinantes que marcan un antes y un después en el ejercicio del liderazgo. Ya para terminar, vamos a realizar un resumen de lo que hemos visto en esta lección. Vemos que la revelación del liderazgo, según esta porción de la Escritura que hemos compartido, se basa en, número 1, saber quién es Dios y quién soy yo, quién es usted para Dios.
Número 2, separar lo que somos de lo que hacemos. Esto es muy importante. Debemos equilibrar lo que podemos con lo que debemos hacer. Número 3, desarrollar el don de servicio. Número 4, someter nuestra propia estima para evitar la deshonra y la vanidad. Número 5, perseverar para alcanzar el propósito para el cual nacimos. Nacimos para liderar, nacimos para transformar, nacimos para materializar la asignación que Dios colocó en nosotros y para la cual nos diseñó. Dios te bendiga.